Ya está aquí el maestro Oscar Tamés, es lunes de nostalgia y qué padre que tocó justamente el lunes 15 de septiembre. El 15 de septiembre, una fecha emblemática, porque hoy en la noche se da el grito para amanecer el 16 con Viva México. Así es. El inicio de la gesta es el 16, pero bueno, si tú das el grito en la madrugada a las 3, 4, va a haber algunos que estén por ahí, pero no van a entender el significado del grito. La mayoría así van a es. estar ocupados en otras actividades. En otras tareas. Vamos Sí. hoy a hablar de las diferentes independencias de México. ¿Por qué titulas así, maestro, el tema de hoy? Bueno, es que todos los personajes de los que vamos a hablar fueron insurgentes. Sin embargo, todo el mundo imaginamos que estaban de acuerdo, convencidos en un mismo proyecto y que por eso estaban todos unidos. La verdad es que no. Estaban unidos en el concepto de independencia, pero cada uno traía su propia visión. Por ejemplo, tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, quien había leído a los clásicos Montesquieu, Rousseau, Voltaire, y tenía una concepción de república. Es decir, él veía una nación en formato de república con una autonomía y en una monarquía muy moderada. Ese era el concepto primario que luego lo cambia a una nación democrática con presidente. Ese es Miguel Hidalgo. Entonces tú dices, pues bueno, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, con Allende, que es el otro gran personaje del momento junto con él, sí. Muchísima. Mientras que este era un hombre ilustrado en la teoría política, Allende era un hombre ilustrado en las armas y su concepto de nación era una nación monárquica, con un imperio fuerte, con una nación fuerte, autónoma, independiente de España, sí, pero como una monarquía, donde el ejército tuviera la fuerza que corresponde a una monarquía. De ahí es muy probable los grandes disgustos que tuvieron entre ellos. De hecho, los historiadores hablan de ese aprehendido, arrestado acá en Saltillo, Miguel Hidalgo, por parte de Allende, y que ya iba en calidad de prisionero. Más allá de prisionero o no, sí había las diferencias porque había diferentes conceptos de nación. Desde el principio no estaban de acuerdo en qué iban a hacer una vez que se lograra el movimiento. O sea, lo único que tenían en común todos ellos era que querían ser independientes de México, pero cada uno tenía una visión distinta de qué veían en México después. Totalmente distinta. Por ejemplo, vamos a tener a Morelos, que él en sus documentos lo deja muy claro, él quiere una república democrática, representativa, liberal, con un presidencialismo. Y dices, bueno, pues ¿y eso qué? Es que, por ejemplo, en Europa hay las repúblicas democráticas que son parlamentarias, donde el Congreso pone en un momento dado a los jefes de gobierno. Él decía, no, un presidencialismo. Y esa fue la gran diferencia con otros. Por ejemplo, vamos a ver a Ignacio López Rayón, que ese es otro personaje muy interesante porque él era el secretario de Hidalgo. Y le dijo Hidalgo aquí en Saltillo, cerquita de aquí, ahí te encargo. Ay, mira, me acordé de otras palabras, pero no. Ahí te encargo, Nacho. Nosotros nos vamos rumbo a Catita de Baján para ir al otro lado, para ir a Estados Unidos a pedirles apoyo. Te quedas al cargo del ejército. Al no regresar, porque recordemos que ahí es cuando arrestan y enjuician a los insurgentes primarios, él dice, a mí me dejaron como jefe del ejército y yo soy el número 1. Claro. Empiezan sus disputas con Morelos y luego de que muere Morelos siguen las disputas al grado que lo arrestan Guerrero y Guadalupe Victoria acusándolo de traición porque no se disciplinaba el movimiento insurgente. O sea, él se sintió... Se mareó en un ladrillo. Sí. En su ladrillito se mareó y se sintió el dueño. Entonces, si te das cuenta, eran visiones distintas. Él no quería independencia, él redactó un documento de las juntas de Zitácuaro donde decía, queremos autonomía. Mi rey, Fernando VII, tú sigues siendo mi rey, pero queremos que aquí sea autónomo. Esa es la diferencia. Si te das cuenta, estamos hablando 4, pero falta Nicolás Bravo, que es otro de los insurgentes. Ahí estamos viendo a Nicolás Bravo, quien él incluso sobrevivió y fue diputado a los congresos. Recordemos que en 1824 compite la presidencia contra Guadalupe Victoria, gana Guadalupe Victoria la presidencia, que era insurgente, y Nicolás Bravo queda de vicepresidente metiéndole zancadillas. Guadalupe Victoria dice, queremos repúblicas
democráticas, con presidentes y con Congreso fuerte, y él dice, no, yo quiero una monarquía donde haya un rey o un emperador que determine las cosas. Y todos fueron insurgentes y que lo tenía a un lado compartieron. ahí. Y ahí estaba, pues, ya ves que El dicen fuego luego que amigo. los fuegos amigos son a veces más terribles, y le hizo la vida imposible. De hecho, él combatió, no tenemos ahorita la imagen, pero combatió fuertemente en esa etapa contra Vicente Guerrero, otro de los grandes insurgentes. Fíjense cómo no hemos salido de mencionar grandes personajes, y resulta que entre ellos estaba Del Cocol durante el movimiento y después del movimiento. Y vamos a mencionar uno más, que es Javier Mina, este español. Esa es la única imagen que hay de él, porque es un retrato que se hizo en su momento en un periódico europeo. Javier Mina, un joven que a los 27 años llega acá a Soto la Marina junto a Fray Servando, y en 6 meses hizo su movimiento armado. Dices, oye, qué padre, un español que viene a defender a México. Él venía por la independencia, pero él no venía a defender lo que hoy es México. Él venía para derrocar a Fernando VII. Cuando Francia invade España, él defiende y lucha por la independencia de España, esperando que Fernando VII aceptara un congreso y no ser absolutista. Pues Fernando, cuando regresó al poder, dijo, no, pues cómo, dijo, ahí te ves, y se pelean. Huye de España, se va a Inglaterra, conoce a Fray Servando y viaja para acá, pero para combatir a Fernando VII, no combatir a España. Y tú dices, pues es lo mismo, son conceptos distintos. Sí. ¿Por qué quería la independencia? Porque al cortarle el dinero que de aquí de la Nueva España iba hacia España, derrocabas al rey. Ahora, maestro, pero ¿por qué entre todos los que nos has presentado, por qué nosotros decimos es Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, porque es el iniciador del gran movimiento. Él era el líder e iniciador. Junto a él, y fíjate, siempre decimos junto a él, estaba Allende, estaba Aldama, estaba Mariano Jiménez, algunos de los insurgentes pioneros, y por supuesto doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no podemos olvidar la participación de ella como iniciadora, conspiradora de este gran movimiento, porque luego a veces nos dedicamos solo a los que están en las armas. Yo quiero mencionar, antes de otra cosa, 2 nuevoleoneses que tenemos a veces relegado, y que el grito debiéramos gritar: viva Manuel de Santa María y viva Juan Ignacio Ramón. Los 2 de Nuevo León, los 2 se sumaron a Miguel Hidalgo y Costilla, los 2 murieron en ese juicio que les hacen en Chihuahua, los aprenden en Acatita de Baján, y en Chihuahua, el mismo día que asesinan al Aldama, que lo fusilan, fusilan a Juan Ignacio Ramón, a Manuel de Santa María. Manuel de Santa María era gobernador del Nuevo Reino de León. Sería bueno que ampliáramos más adelante estos 2 personajes. Estos 2 personajes que bien merecen su reconocimiento, y que, dicho sea de paso, yo busqué sus restos en Chihuahua, pues ¿por qué no pedir que se vengan acá las columnas que están en la Macroplaza? Pero nos dicen que no hay forma de localizar porque pues ya hay fraccionamientos y otras cosas. No, pues ya pasaron muchos años. Pero bueno, importante que antes de este Viva México de hoy, reconozcamos y recordemos muchas cosas. Claro, todos ellos insurgentes, entender que no era una sola visión de México, finalmente eran varios Méxicos, y voy a decir México porque la mexicanidad sí existía. Los historiadores decimos, México no existía todavía, como concepto de nación no, pero el concepto de mexicanidad sí ya estaba presente, y cada uno de ellos tenía un concepto distinto, una visión propia del país que querían para una vez que se independizaran. Y mira todo lo que ha pasado después. Claro. 215 años ya. Nada más y nada menos. Maestro, gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro. El próximo lunes tenemos más con el maestro Oscar Tamés. ¿Nos vamos a la pausa? Y regresamos con más información. No se vaya.